Hola, buenos días. Bueno, vamos a mostrar en esta PPT eh, datos, digamos, e información en relación al registro de compra-ventas, la propuesta del formulario 29 y otros antecedentes más que se solicitaron para esta presentación, a efectos de ver la operatividad, ver tributariamente cómo se maneja el registro de compra-venta y las observaciones que se generan en el formulario 29 en su declaración. ¿Cuál es el objetivo? Comprender el modelo de operación del registro de compra y venta, conocer las principales características y beneficios de la propuesta electrónica de este formulario 29. ¿Ya? Y en la medida que conocemos cómo es la operación, podemos aprovechar todas las bondades que esto tiene. ¿Cuál es el temario para esta presentación? Vamos a ver un poco el concepto de lo que es la factura electrónica, el modelo de operación del registro de compras, una simulación de operación con el registro de compras-ventas, ¿ya? Cómo se caracterizan las compras, cómo hay complemento del registro de compras, ingreso de documentos, ¿ya? Y de resúmenes, ¿ya? Vamos a hablar también en relación al acuse de recibo, el mérito ejecutivo, cuando esta copia es cedible, ¿ya? Y por último, vamos a ver lo relacionado a las notas de crédito fuera de plazo, tanto en el registro o cómo tendríamos que solicitar al servicio la incorporación, la autorización, que el servicio de impuestos internos autorice incorporación de notas de crédito fuera de plazo. Ya vamos a ver tanto sus características técnicas como va a ver el procedimiento tributario, la procedencia de ocupar estas notas de crédito fuera de plazo. Vamos a ver en primera instancia el registro de compras-ventas con la factura electrónica. Señalar un poco de historia, ¿cierto? Que esto partió en el año 2017, más o menos en el periodo de agosto. Antes, cada facturador electrónico, ya sea que trabajara con la aplicación del portal del servicio o que contratara un software externo o que tuviera una solución construida por ellos mismos, se tenía que enviar la información electrónica de compras-ventas. Después el servicio reguló que a partir de agosto del 2017 la propia institución, el servicio, iba a construir un registro de compras y ventas para todos los contribuyentes de primera categoría, ¿ya? Así que incluso aquellos que no eran facturadores electrónicos, por ejemplo, solamente emitían boletas de ventas y servicios y que llevaban su libro en medio computacional o un libro empastado, ya no iba a ser necesario que lo tuvieran porque el servicio iba a construir este registro y lo iba a dejar disponible para cada contribuyente. ¿Con qué se construye? Con toda la información recibida por el servicio, de todos los que emiten, todos los emisores electrónicos. ¿Y qué debe hacer cada contribuyente? Incluir los documentos que son de papel. Y además caracterizar estas compras, que significa caracterizarlas, señalar si son de supermercado, de activo fijo, de uso común, etcétera. Porque eso va, ¿por qué tenemos que caracterizarla? Porque va a distintos códigos de ubicación dentro de las compras, por ejemplo, del formulario 29. Y así tener una propuesta adecuada. Para mantener esta información actualizada, como lo hacían con sus libros de compra-ventas diarias, la idea es modificar, hacer este complemento, revisar este registro antes de hacer la declaración formulario 29, ¿ya? Y complementarlo en caso que sea necesario. El registro en sí, el registro de compras y de ventas lo construye el servicio, no es una propuesta. A partir de la información que el servicio recibe, construye este registro y uno tiene que administrar este registro de compraventas caracterizándolo, y de esta manera lo que sí se propone es el formulario 29, los impuestos que allí se tengan que declarar y complementar en caso que corresponda. Pero el registro no es una propuesta, el registro no se modifica, solo se agregan documentos que son de papel. Todo lo que es electrónico no es modificable salvo que sea por otro documento electrónico. De esta manera, el registro de compra-ventas, ¿qué es lo que hace? Recibe información del servicio. ¿Qué información recibe el servicio? Documentos emitidos, como por ejemplo aquí se ve los contribuyentes emiten las facturas electrónicas, complementan la información que está en el registro de compra-venta, hacen, informan y efectúan, realizan el registro, en el registro a la página del servicio, el acuse de recibo de los documentos que han adquirido. Todo eso va a alimentar la información del registro de compra-venta. Y eso delimita, por ejemplo, con la información del acuse de recibo, si puedo ocupar el crédito en un mes o al mes siguiente, o etcétera. O simplemente ya se pierde la opción de utilizarlo. Y este registro construido por el servicio podría generar
la propuesta de formulario 29. Parcial, y es una propuesta, es decir, todo lo que esté en el formulario 29 uno lo puede, es susceptible de modificarse, aún así que se haya construido con información del registro. Lo importante después es que tengamos claro que cuando vayan a haber diferencias importantes, el servicio nos va a llamar y nos va a decir, hay diferencia entre su declaración y su registro, y nosotros vamos a tener que acreditarlo debidamente. Vamos a ver el esquema de operación de este registro, el modelo de operación de este registro de compra-venta. Primero, tenemos los documentos tributarios electrónicos, ¿cierto?, que van a, de alguna manera, a hacer información para la base de datos de estos documentos tributarios, ¿ya? Estos documentos tributarios en el servicio permite que el servicio genere un estado de consulta de los documentos emitidos, ¿ya? Así también genera la consulta de documentos recibidos, ¿ya? Para los distintos contribuyentes. Esta base de datos de documentos tributarios electrónicos que tiene el servicio permite generar el registro de compras-ventas. Dos registros, el de compras y el de ventas. Son registros por separado. A uno se lo muestra en uno solo, accediendo por distintas pestañas, ¿ya? ¿Qué tiene el registro de compra? Tiene el detalle de los documentos, ¿ya? Electrónicos y de los documentos tributarios que sean de papel. Tiene resúmenes de boletas, ¿ya? ¿Qué otro ítem va a contemplar este registro de compra? Va a contemplar una pestaña que se llama pendientes. Estos pendientes van a contener aquellos documentos a los cuales les debemos dar el acuse de recibo, por ejemplo. Una tercera pestaña que va a señalar aquellos documentos que no tenemos que incluir. Es decir, recuerden que la base de datos del servicio recibe todo tipo de compras electrónicas. Podríamos tener compras personales. Yo puedo con mi RUT, persona natural en primera categoría, puedo tener un bazar. Y a su vez, haberme comprado un vehículo, me van a emitir una factura electrónica, va a caer este registro de compras. Y yo tendría que caracterizarlo y señalar que no puedo incluirla porque no es del giro, ¿ya? Y por último, aquellas que son una última pestaña en este registro de compra que se llama reclamadas. Ese es el nombre de la pestaña, yo me la posiciono para ver ahí, en que ahí van a caer aquellos documentos que yo reclamo, en el fondo no les doy acuse de recibo, ¿ya? Para el registro de venta no tenemos tanta diversidad de pestañas y solamente tenemos el registro de los detalles de los documentos electrónicos y los otros documentos tributarios que tenemos que incluir y los resúmenes de boletas. La verdad es que un documento se emite y uno al emitirlo señala algunas características, como que sea del giro, por ejemplo, y otros datos más que ahí se solicitan. Entonces inmediatamente ya queda de alguna manera caracterizado, ¿ya?, en su emisión. Eso es el registro de compras-ventas, ¿ya? Como les señalábamos, tenemos que agregar dos nuevos campos de tipo de transacción de compras. Si es del giro, para el registro de compras, si son de supermercado, si son de bienes raíces, si es activo fijo, si es de IVA de uso común, si no tenemos que incluirlo, si está rechazado. Y para el tipo de transacción de venta, si es del giro, bienes raíces, activo fijo. Es lo único que tenemos que caracterizar. El registro de compras, en esa misma opción, tenemos, se llena automáticamente la opción de que constituya crédito toda vez que ingresamos al registro de aceptación y reclamo y damos el acuse de recibo o bien lo reclamamos, ¿ya? Eso ya hace una caracterización adicional a este registro de compras. También, si complementamos las compras para este registro, y tenemos dos opciones. Una posibilidad es caracterizar uno a uno cada documento tributario electrónico. Seleccionamos el documento y señalamos que este documento, por ejemplo, no es del giro. Cuando son muchos tipos de documentos y sabemos que un tipo de proveedor en particular no es del giro o algo por el estilo, tenemos la posibilidad de tomar dentro del registro de compras un botón que dice una carga masiva. Es decir, yo se abre un archivo que me permite caracterizar masivamente, complementar, digamos, este documento tributario masivamente a muchos documentos tributarios y no hacerlo uno a uno. Pero están las dos opciones. Y asimismo también caracterizarlo, eso sí se hace por formulario en pantalla uno a uno. Uno tiene que ir caracterizando ahí si la compra es de supermercado, por ejemplo, eso se va haciendo uno. Por último, ya en el registro de ventas, tenemos que complementar este documento tributario de ventas. También se hace uno a uno en el detalle y en el resumen, o bien por un archivo de carga masiva. Se llama carga masiva porque permite modificar o complementar
muchos documentos tributarios que estén en el registro de ventas. Con este modelo, con toda esta información y este registro que el servicio construye, permite a su vez construir una propuesta del formulario 29. Ese es como el modelo de operación de lo que es el registro de compra-venta. Vamos a ver una simulación de operación del registro, es decir, cómo tendríamos que trabajarlo a través de la página de internet. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Entramos a la página principal del servicio, marcamos, como ven aquí, servicios online, entramos a factura electrónica, impuestos mensuales, ¿ya? Alguno de ellos. ¿Qué nos va a señalar? La identificación del contribuyente, como siempre tenemos que poner las credenciales, es decir, el root y la clave de acceso. E ingresamos. ¿Qué nos va a aparecer? En el registro de compras-ventas, al cual podemos ingresar, como les señalaba, a través de dos menús, o de impuestos mensuales o de factura electrónica. Entonces, por defecto, en general, me aparece así el root de la empresa y el periodo. Yo tengo que seleccionar con estas flechitas abajo el mes y el año que quiero consultar. Seleccionamos un periodo, ingresamos el root del contribuyente, como se ve aquí en la parte superior, y ponemos consultar. Y aquí nos aparece las pestañas que les señalaba delante, los botones de compra. Por defecto siempre aparece el de compra y nos aparecen las opciones, que también son pestañas que uno va marcando para efectos de ver las condiciones de estas compras. Aquí están todos los registros, aquí están las pendientes de dar el acuse de recibo, como les señalaba. De hecho, por ejemplo, aquí estamos posicionados justamente en el resumen de pendientes. Según la pestaña que se marque, nos va a aparecer el detalle de la información acá abajo. El no incluir, nosotros seleccionamos de los registros aquellas que queremos que vayan a no incluirse como compra y que da derecho a crédito fiscal para el formulario 29, y aquellas que están reclamadas. ¿Ya? De hecho, aquí tenemos el link de igual forma y la propuesta una vez que ya hemos complementado. Si se fijan, aquí tenemos que están las pendientes de dar el acuse, recibo, reclamo, tal como dice la mensajería ahí. Son documentos que han sido recibidos en el servicio, pero que se encuentran pendientes de otorgarse el acuse de recibo o otorgarse un reclamo por parte del receptor en el registro de aceptación o reclamo de un DT. En este caso, de no haberse realizado ninguna acción, tal como la ley lo señala, al cabo de 8 días, estos documentos tributarios electrónicos será efectuado el acuse de recibo, digamos, al cabo de estos 8 días por parte del servicio. Al menos la ley así explícitamente lo señala. Entonces nosotros podemos seleccionar los tipos de documentos, en este caso la factura, y dar el acuse de recibo o reclamarlo. ¿Ya? Pinchamos ahí el botón. Se fijan que podemos hacerlo en el registro de compras-ventas o podemos hacerlo afuera en el registro de acuse de recibo o reclamo. Entonces, eso es para el acuse de recibo. En los casos de los documentos registrados, como tenemos acá, ¿ya? El registro de compra-venta. Partimos por el pendiente, pero también están los registrados. Tenemos acá el detalle de todos los documentos tributarios electrónicos y no electrónicos que conforman la información de compra válida, digamos, la cual se puede utilizar para, de alguna manera, ir construyendo el respaldo de la contabilidad y, digamos, la información oficial del contribuyente. Entonces acá tenemos los tipos de documentos, ¿ya? De hecho, aquí tenemos la opción de agregar, digamos, señalar, registrar el factor de proporcionalidad, ¿ya? Y aquí tenemos la posibilidad de agregar documentos no electrónicos recibidos. ¿Ya? Recuerden que el servicio construye este registro solamente con los documentos electrónicos. ¿Ya? Como les señalábamos anteriormente cuando vimos el modelo de operación, tenemos la posibilidad de aquí ir agregando uno a uno el tipo de documento, o bien tenemos el segundo botón que habla de la carga masiva de complementos al registro. ¿Ya? Y de alguna manera esto es un archivo que nos permite ir complementando este registro. Es un archivo plano, como se le dice, que nos permite agregar muchos tipos de documentos. Es un archivo que tiene extensión CSV, para aquellos que estén familiarizados con ese lenguaje, ¿ya? Pero que se abre para poder trabajarlo en una planilla Excel, una planilla de cálculo en Excel, que con eso sí, tal vez muchos estemos familiarizados. Lo importante es que después cuando lo grabemos, le grabemos con esa misma extensión, ¿ya? Porque al subirlo nos pide que esté con esa extensión. Pero lo importante es que al abrir este archivo, pinchamos ahí y, este botón y nos abre un archivo que es familiar para nosotros porque se abre en un ambiente, en una plataforma Excel, ya con filas y columnas
y con el contenido de las columnas, y uno va rellenando esos datos. Y tiene la extensión que se trabaja y nos permite trabajar en el Excel, que es CSV, pero es un tipo de formato de planilla de cálculo, ¿ya? Entonces vamos a ver a continuación cómo caracterizamos la compra. Ahí vimos en el fondo los distintos tipos de menú que tenía un registro de compras. Y ahora vamos a ver cómo se caracteriza estas compras, ¿ya? Entramos con el mismo dato de delante, seleccionamos compra, los registros y en este caso seleccionamos factura, ¿ya? Pinchamos ahí, de hecho esto está azul porque aquí no se ve porque esto es una imagen, pero si uno está en el computador con el cursor ahí se posiciona, queda una manito, eso es linkeable. Yo pincho ahí y inmediatamente me abre el detalle por tipo de documento, factura, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que yo hago? La selecciono y pincho, por ejemplo, además de ser del giro, selecciono que es del supermercado. Como ven acá hay varias compras, ya que tiene este contribuyente, varias páginas de compra y así nosotros podríamos caracterizarlas todas. De hecho, el total dice aquí 25 tipos de documentos, ¿ya? Entonces yo selecciono esa factura y efectivamente tomo esa factura y señalo que si yo despliego aquí el tipo de compra, tengo esas dos opciones. ¿Qué es del giro? Es simplemente una compra de activo realizable, ¿ya? Que es lo que llamamos. O que es específica de supermercado, de bienes raíces o de activo fijo, que es de un IVA de uso común, que es IVA no recuperable, o que no corresponde incluir. Y según la caracterización que uno le dé, va a ser el destino del IVA, por ejemplo. Si es de uso común, se va a ir una proporción según el factor de proporcionalidad que le registremos. Si no corresponde incluir, claramente se va a ir a la pestaña en el registro de compras como vimos antes, la última, porque significa que eso no va a constituir el IVA ahí señalado, no va a ser recuperable ni nada, ¿ya? Dependiendo de la opción que tomemos en la caracterización. Entonces seleccionamos en este caso la de supermercado y así podemos ir caracterizando cada documento y podemos hacer una caracterización masiva, como les decía, ¿ya? Pues normalmente hay gente que tiene muchos tipos de documentos del mismo tipo y sube transporta, voy a volver una página atrás, solo para que lo vean. En este caso nosotros seleccionamos las facturas, aquí tenemos la posibilidad de exportarlo al CSV, que es lo que les comentaba, pero nos permite transportar esta información a un Excel y ahí hacemos la caracterización masiva. Lo guardamos con esa misma extensión y de esa manera se caracterizan muchos tipos de documentos con la formalidad que le dijimos, que en este caso es una compra de supermercado, ¿ya? Así lo caracterizan en sus compras, ¿ya? Y hacemos la modificación del tipo de compra y en ese caso se podría cambiar el destino del IVA. En este caso sigue siendo IVA recuperable porque es de supermercado, ¿ya? Lo caracterizamos y con eso ahí hacemos esa modificación de compra. Eso es caracterizarla, señalar qué tipo de compra es, ¿ya? Otra cosa es complementar el registro de compras, que complementa, habla de ingresar nuevos documentos. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Nuevamente estamos en el registro de compras y aquí está el botón abajo que dice agregar detalle de documento no electrónico recibido, ¿ya? Pinchamos ahí, en general eso debiera ser poco. Se supone que nosotros todos somos contribuyentes, ya pasaron todos los plazos de transitoriedad de las grandes empresas de menor tamaño, los micros, pequeños, rurales, los que son de ciudad también, por lo tanto, ya todos debiéramos ser electrónicos, salvo aquellos que estén excepcionados. Entonces pinchamos acá donde dice agregar el detalle de un documento no electrónico. ¿Qué tipo de documento, por ejemplo, en electrónico? Para hacer un ejemplo concreto, que nos señalaban que era una de las dificultades que tenía esta asociación, por ejemplo, una declaración de importación. Los documentos, las declaraciones de importación, en general son en papel, son, digamos, tipos de documentos que no están en un formato digital electrónico y por lo tanto nosotros debemos incorporarlo. Al pinchar el botón anterior, nos abre aquí una nueva ventana que nos permite ingresar el detalle de esta compra. Obviamente por defecto siempre aparece el RUT de la empresa que estamos llenando, que la operación es de compra, el periodo tributario en el cual habíamos ingresado. Y aquí al seleccionar tipo de documento con la flechita abajo, nos abre todos estos documentos disponibles, ¿ya? Y por ejemplo, ahí abajo está la declaración de ingreso, DIN, que le llamamos habitualmente. Incluso está el código que la señala o que por la cual se codifica este tipo de documento. La seleccionamos, ¿ya? Y ahí aparece, esto está con su código incluido, nos va a pedir el folio, ya que regularmente está en la parte superior de este documento, nos va a pedir el RUT de la contraparte,
que en este caso, particularmente, nosotros, como va a ser un RUT extranjero, ¿ya? Porque estamos importando, tenemos que poner el RUT 55.555.555/5. Y ahí nosotros digitamos, registramos, escribimos la razón social de este importador. Obviamente, como va a ser un extranjero, no va a estar su RUT ni ningún tipo de ID registrado en nuestras bases de datos. Y por eso tenemos que poner este RUT acá que nos permite poder registrar un RUT y después escribir la razón social a esta transacción. ¿Qué otros datos del documento? Tipo de impuesto, IVA. Después nos va a pedir la tasa, el 19 evidentemente. Un número interno, que en general es más bien un comprobante contable. Después nos va a pedir la nacionalidad, ¿ya? Y que en la factura de exportación corresponde a la nacionalidad del extranjero, ¿ya? De acuerdo al código país indicado en una tabla de países de aduana. De hecho, uno puede entrar a Google, por ejemplo, googlear ahí tabla de países, de códigos de países de tablas de aduanas, y aparece inmediatamente, ahí va en ese caso un código de 3 dígitos y que señala el país que corresponde, y nosotros ponemos el país de origen. Vamos a poner un ejemplo concreto acá, ¿ya? Yo ya lo fuimos llenando con datos de mentira, ¿ya? Aquí está la fecha de emisión, la declaración de ingreso, el RUT de la contraparte, que es lo que señalaba que tenemos que poner, la razón social, el número interno, el código país, ¿ya? Como les señalaba, es de 3 dígitos. Y acá tenemos información, por ejemplo, antecedentes de la DIN. El valor CIF, siempre regularmente están, o sea, es lo común que estén en moneda extranjera, ¿ya? Un derecho ad valorem, que están esos códigos que están ahí, que se señalan en la DIN, ¿ya? El IVA en dólares, por ejemplo, en ese código en la DIN, ¿ya? Y después el tipo de cambio, que también está informado en la DIN. Acá nosotros, en nuestro registro de compra, tenemos que informar esta información en pesos. Entonces, en esas circunstancias, ponemos el tipo de cambio y ponemos el valor CIF de esto, que sería en el fondo nuestro monto neto, 7 millones, que sería la base imponible, lo ponemos aquí en monto neto, el IVA, que es recuperable, 1.000.003, ¿ya? Y finalmente acá el total del monto de la operación de esta factura, digamos, de esta declaración de importación. Y hacemos el ingreso de este documento al sistema. Y con eso hemos ingresado una DIN, ¿ya? Que era un documento tal vez un poco más complejo por sus datos. Acá tenemos otro tipo de ingreso que es más básico, que es una factura. Aquí nosotros desplegamos, como les decía, distintos tipos de documentos, señalamos factura, ponemos el folio, y que en este caso se trata de un documento factura en papel, si no diría factura electrónica, que es su nombre. El RUT de la contraparte, que en este caso es nuestro proveedor, la razón social, el monto neto, el monto del IVA, agregar algún otro impuesto en caso que lo tuviera, y después ingresar este documento. Ahí vemos cómo se hace el ingreso de tipos de documentos que no sean electrónicos al registro de compras y ventas, ¿ya? No es simplemente hay que tener el documento a la vista e ir llenando esto en el registro, en los botones correspondientes. Vamos a hacer el complemento del registro de ventas. Ya vimos como la mayor cantidad de cosas relacionadas al registro de compras, y ahora vamos a ver el registro de ventas. Como ya hemos conversado anteriormente, en el registro de ventas no tiene tantas pestañas ni ventanas como el registro de compras. En el registro de compras, recuerden que teníamos como 4, que en el registro, las que son para reclamarse, las que son no incluir, y aquellas que están pendientes de dar acuse recibo. En el caso del registro de ventas, aquí se abre, pinchamos esta pestaña que está aquí, y se abre el registro, el resumen del registro de las ventas, con los tipos de documentos. Y aquí nos señala, por ejemplo, la cantidad de documentos factura electrónicas que hemos emitido. 21, las notas de crédito emitidas, notas de débito emitidas con sus respectivos montos, afectos, exentos, etc. Tenemos 3 opciones acá para hacer el complemento de este registro de venta. Primero, agregar documentos que son no electrónicos. Por ejemplo, particularmente las boletas. Como saben, tenemos que agregar un resumen del mes, un totalizador de documentos en el mes y un totalizador de montos emitidos en el mes.
Además, aquí tenemos un segundo botón en naranjo que nos permite agregar documentos no electrónicos emitidos. Y que aquí no es el resumen de boletas, sino que son documentos. Es decir, suponiendo que emitimos por alguna razón o circunstancia, que estuvimos en una época, en una zona de catástrofe, que tenemos la resolución que sí lo ampara, tuvimos que emitir una factura de papel en ese periodo, ¿ya? Entonces, como es una factura, la agregamos aquí. Una nota de crédito de papel, una nota de débito de papel, ¿ya? Etcétera. Y en última instancia, como les señalaba, para complementar este registro, una carga masiva de complementos al registro y nuevamente reiterarles que pinchamos ese botón y se abre un archivo con extensión CSV, pero que se abre, se dispone en un archivo de planilla de cálculo, un Excel, que es más familiar para los contribuyentes, ¿ya? Vamos a hacer el ingreso solamente para que veamos cómo al pinchar el primer botón que agregamos el resumen de unas boletas u otros documentos no electrónicos emitidos, ¿ya? Tenemos boletas afectadas y exentas. Entonces, al pinchar ese botón nos aparece esto, agregar resumen al registro de venta, ¿ya? Tenemos el root, por defecto se queda el periodo, es la operación de venta porque estamos en el registro de venta. Y aquí nosotros seleccionamos el tipo de documento, que no es mucho más lo que nos aparece, total de operaciones de boleta del mes afecta, que son las 35, el código, de hecho cuando uno va a timbrar a la oficina del servicio están codificados todos los tipos de documentos, y aquellas que son boletas exentas. Ponemos el detalle, ponemos según si corresponde el total, la cantidad de operaciones exentas, los montos, es decir, las boletas, la cantidad de boletas exentas emitidas en el mes, este es el resumen, los montos exentos emitidos, o bien los montos netos y los montos de IVA en caso que así sea, ¿ya? También tenemos la posibilidad de separar si a lo mejor son boletas propias, digamos, del vendedor, y, o bien son montos de IVA por cuenta de tercero. Y le ponemos ingresar, reemplazar y se ingresa. Y eso básicamente es el resumen de ventas.